En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Vamos a continuar con esta lectura de este libro llamado la Santa Misa, para que te sigas enamorando del santo sacrificio de la misa. Vamos a leer la diferencia entre el Gólgota y el altar. Hay, sin embargo, una notable diferencia entre el Gólgota de Jerusalén y el Calvario de nuestro altar. Este es un tabor glorioso, pero perpetuamente cubierto con la púrpura divina de una sangre adorable. Sí, el altar católico es un verdadero tabor, porque la víctima que en él se inmola diariamente es el Hijo de Dios y de María, pero ya glorioso. Es el resucitado triunfante del domingo de Pascua. Pero al mismo tiempo el altar donde celebramos la Santa Misa es un verdadero calvario. Pero envuelto en los relámpagos del Sinaí y en los resplandores de la resurrección. La majestad del altar es tanta que si no hubiera el velo del misterio, el santo cura de Ars no se hubiera atrevido a celebrar el santo sacrificio. Y Santa Teresita hubiera temblado a distancia del comulgatorio. El misterio hace, pues, asequible, abordable y aún atrayente este Sinaí ensangrentado, este Calvario, mucho más glorioso que el Sinaí. La Santa Misa, así comprendida, es, pues, a no dudarlo, la única súplica que, porque brota del corazón mismo de Jesús, rasga las nubes, llega hasta el trono del Altísimo y arrebata el corazón del Padre. Jesús así nos lo aseguró. En efecto, Cristo cuando ora, manda y opera lo que pide. Es Dios. Por esto, la primera oración que deberíamos siempre recitar al hacer una visita al Santísimo, al hacer una adoración eucarística, al hacer la adoración nocturna en el hogar y sobre todo al asistir al santo sacrificio, debería ser el canon de la Santa Misa. Es esta ciertamente la fórmula litúrgica la más venerada, la más sagrada, por su contenido doctrinal y su antigüedad. Así nos unimos en espíritu y en verdad a los millares de sacerdotes que día y noche están levantando la hostia y el cáliz sacrosantos. Esta es la realización mística y bellísima del Gloria in excelsis Deo, Gloris in altari altissimo. Fin supremo de la comunión. Saboread otra migaja consagrada y deliciosa, que sabe a sangre del Cordero. Hablemos de la Sagrada Comunión, que litúrgica y doctrinalmente es el consummatum est, la consumación mística de la misa por este verdadero banquete sacrificial. No hay misa completa sin la comunión del celebrante, como no hay tampoco comunión sin misa, al menos en principio y como regla general. Ahora bien, ¿cuál sería teológicamente el fin supremo de la comunión eucarística? ¿Cuál debería ser nuestro primer anhelo, el más santo, al acercarnos al comulgatorio? Respondo categóricamente. El fin supremo de la Sagrada Comunión es sustancialmente el mismo que el fin, también supremo, del sacrificio. Es a saber, la glorificación de la augusta Trinidad. Esto porque la Sagrada Comunión es esencialmente un gesto sacrificial, inherente al sacrificio y en consecuencia de la misma naturaleza que el santo sacrificio. Comulgamos, pues, por la misma altísima razón por la cual celebramos la Santa Misa, esto es, para glorificar al Padre y a la Trinidad.
La Sagrada Comunión corona y completa como sacramento lo que se propone realizar el sacrificio. El fin primordial del uno y del otro es idéntico: Gloria Patri. Según esta sólida doctrina, si durante la misa el celebrante consagra un copón con 500 hostias, ello debe significar que esos 500 dichosos comulgantes quieren ante todo y sobre todo dar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo una inmensa gloria. La misma gloria que el santo sacrificio les da en el altar. Los comulgantes se la dan en el comulgatorio. Así, sacramento y sacrificio son el mismo himno de amor y gloria. El uno sería, por decirlo así, la melodía y el otro, la armonía, pero ambos cantan igualmente a la Trinidad. Otro fin importante de la comunión. Pero debemos inmediatamente añadir que inseparable de la gloria de la Trinidad, la Sagrada Comunión tiene también esencialmente otro fin de suma y capital importancia, y que nos concierne a todos muy directamente. Recibimos en efecto la Sagrada Comunión como manjar y divino alimento del alma, como tónico y fortificante de primer orden en las luchas de la vida. Mens impletur gratia. Mens impletur gratia. El alma se llena de la gracia sustancial, que es Cristo en persona. Este maná celestial y este pan de ángeles es por institución divina alimento indispensable de mortales en este destierro. ¿Ven por qué me ahínco? Porque tú conozcas la verdad del modernismo y de la Iglesia Católica que aún está perseverando. Porque el modernismo te quiere quitar este gran alimento, maná celestial, pan de ángeles, alimento indispensable de mortales en este destierro. Si nosotros no tenemos el alimento verdadero y te dejas seguir engañando por tu parroquia de la esquina que está en el modernismo con Bergoglio, que no son sacerdotes verdaderos porque en el año 69 cambiaron el rito de los sacerdotes y la mayoría no lo son, sino es que todos, un 99.8%, y créeme que tú no tienes el 0.02, no estás recibiendo a Dios, no estás recibiendo a Cristo en persona, estás recibiendo pan. Y ahora puedes entender por qué te estás muriendo, por qué no estás siendo santo, por qué por más que intentas no pecar, te la vives en el pecado, por qué no tienes ni fuerza para luchar. Entonces, esto hay que entenderlo muy bien, muy bien. Lo voy a volver a repetir. Recibimos en efecto la Sagrada Comunión como manjar y divino alimento del alma. El alma nos fue dada por Dios para un día volvernos a unir con Él, ocupar uno de esos tronos que Él ha reservado para nosotros. Él dijo, mi Padre tiene muchas habitaciones, voy a prepararlas para ti. Si tú no tienes este alimento, no tienes la fuerza que se necesita para que llegues a esa habitación que ya Cristo te preparó. Como tónico, escucha bien, como tónico y fortificante de primer orden en las luchas de la vida. Mens impletur gratia. Para que tú puedas dar la lucha, ¿por qué hoy la gente es tan pusilánime? ¿Por qué a la primera se rinden? ¿Por qué los jóvenes no tienen más fuerza, ánimo, ahínco? ¿Por qué están permitiendo que los gobiernos dictatoriales les vengan a dar una limosna y una miseria cuando ellos podrían hacer muchísimo más? ¡Ay, qué cómodo! Vienen y me dan un dinerito y yo ya no tengo que hacer nada. Es que si tú tienes este tónico fortificante, tú sabes, ¿cómo que no voy a hacer nada? ¿Cómo que me voy a quedar ahí con esa limosna? No, porque el alma, el ser es creado a imagen de Dios y Dios no se quedó mediocre.
Mira nada más lo que hizo, la belleza de creación que nos enseña todos los días. Aquí estoy, hijo, estoy vivo. Ven a buscarme a la Iglesia Católica, para eso la dejé. Es mi cuerpo visible, para que te traigan a mí. Toda la creación es perfecta y constante. ¿Cuándo has visto que el sol diga, ay, no, hoy no tengo ganas de salir, que se arruinen estos hombres? No me importa sus cosechas, no me importa su salud, no me importa. Siempre sale para todos, brillante y no pierde su brillo. Por cuantos más sigamos naciendo, el sol no deja de ser sol. Va a seguir brillando. Entonces, miramos en la naturaleza lo perfecto que es Dios, porque Dios la hizo. No está ahí como de, ay, aquí estoy, aparecí. No. Sabemos que existe Dios y eso es una certeza, porque, y nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, porque basta ver la obra para saber que alguien hizo esa obra. Si tú llegas a ver una pintura, una escultura y dices, qué espléndida es, sabes que la hizo alguien espléndido. Entonces, si tú ves la obra de la creación, sabes, es que Dios es espectacular, espléndido, majestuoso, ¿sí? Y además, me ha dado a su Hijo para que yo tenga este tónico y me fortifique para la lucha de la vida, porque hay que luchar. Sobre todo los católicos, que somos la iglesia militante, no es posible que andemos con melindrismos. Ay, no, yo no puedo, a mí me cansa, es que ya hice mucho ayuno, es que, por el amor de Dios, somos la iglesia militante. Si tú no te sientes y no te sabes con la responsabilidad de un militante, entonces se me hace que no estás dejando a Dios hacer su obra en ti. O una de dos, o no estás comiendo a Dios, o no estás disponiéndote a Dios, ¿sí? Entonces, esto es importante de entender. Entonces, vuelvo a repetir, no dejes que te engañen. Estás perdiendo demasiado, por eso no puedes luchar, por eso tanta depresión, por eso tanto cansancio, porque no estás comulgando a Dios. Hay gente que, bueno, ni siquiera sabe de esto del modernismo, que no es la verdadera iglesia católica ni nada, y viven como paganos, y por eso son así, se sienten así. Algunos todavía están en una etapa de vida donde probablemente no han pecado demasiado, esa es una opción. Por la edad, tal vez todavía no les ha dado tiempo de pecar demasiado y bueno, tú puedes decir, no, pero no es así siempre. Mira, yo conozco a tal persona, es súper pagano, es más, hasta, no sé, es muy malo y es una persona muy fuerte, muy tenaz. Bueno, vamos a ver cuánto le dura. Ojalá que no le dure tanto para que su debilidad le haga buscar a Dios. Hay otros con los que Dios dijo, ya estos son necios y tercos, que hagan lo que quieran. Es más, les voy a colmar de todo aquí en la tierra, porque después lo que les toca es el infierno. Por eso cuando un alma está en lucha, cuando estás en guerra, cuando estás en batalla, cuando estás en depresión, en tristeza, todavía puedes tener la certeza que Dios te está buscando para que lo busques. Y no llegues ni siquiera al purgatorio, sino al cielo, con una vida muy de penitencia y bien enmendada. Entonces, esto es importante. Aquí en el canal, Misión de la Sagrada Familia, tenemos un playlist que tú encuentras llamado Catequesis. Ahí Monseñor Rodrigo da Silva da varias catequesis, yo también leyendo un libro, Misterio de Iniquidad, donde te explico cómo ha sido el proceso histórico de la Iglesia Católica y por qué esta que está en el Vaticano, aunque es nuestro, las instalaciones están usurpadas por un hereje, por un mentiroso, por un asalariado, por un hijo de Satanás, que está perdiendo las almas. Pero la Iglesia Católica siempre está perseverando y por eso te estamos diciendo y te estamos hablando y te decimos la verdad. Puedes mandarnos un WhatsApp más 52 56 12 06 70 32 y te comparto un archivo que hemos creado donde sí hay capillas católicas que enseñan esto que te estamos enseñando. Es más, esta Santa Misa, este canon del que te está hablando aquí el padre Crowley,
es la misa verdadera de la Iglesia Católica. La liturgia que no fue cambiada, no estos ritos heréticos donde voltearon el altar diciéndole a Dios, ¿sabes que tú no eres importante? Déjame darte la espalda, déjame, te ignoro. Y yo a la gente, ¿qué quiere la gente? En la mano, en la boca, sin velo, vestida como te dé tu gana, así. No, señores, Dios es Dios. Antes, ahora y para toda la vida, por todos los siglos de los siglos. Entonces yo tengo que estar asistiendo al santo sacrificio de la misa que ofrece el sacerdote verdadero, con verdadero rito de la Iglesia Católica no cambiado, y dejar que Él rece por mí y acompañarlo y unirme en ese santo sacrificio de cara a Dios, porque Él es mi Padre. Yo le debo pleitesía a mi Padre, no mi Padre a mí, yo a Él. Entonces, hemos creado este contenido, este conjunto de misas, donde tú puedes ver en tu país o en tu ciudad dónde puede haber misa. Es verdad que no son tantos como tu parroquia de la esquina, pero es que tu parroquia de la esquina te está sirviendo para dos cosas, para nada y para perderte, para que vayas al infierno, para que te decepciones de la religión. Por eso a mí me apena muchísimo, pero muchos de nuestros jóvenes no creen en la Iglesia Católica, claro, porque no les han presentado la Iglesia Católica. Entraron por un Concilio Vaticano II que es una basura, que es una desgracia, que Juan Pablo II cambió para sus propios intereses personales, de honores, de placeres y de riquezas. Ay, Madre Dulce María, pero ¿por qué habla así? Es un santo. No es ningún santo. Esa iglesia falsa lo hizo santo, pero no es ningún santo. También en las catequesis te lo muestro. Es un hombre que dice que la palabra de Dios, nuestro único Dios verdadero, el católico, el único que existe, el todopoderoso, el que creó a todos los que están equivocados en todas las demás religiones, es lo mismo que el Islam, por ejemplo. Cuando en el artículo 2 del Islam dice que el que cree en la Santísima Trinidad, obviamente le quitan lo de Santísima, es igual excremento y orina. Y San Juan Pablo II, según San, ¿sí? Susan, que es un falso, ¿sí? Susanada, Juan Pablo II, lo besó y lo abrazó y dijo que era lo mismo, por el amor de Dios. Esa es una farsa. Hay otro video en la catequesis que se llama Dios es un Dios celoso, algo así, donde explico con detenimiento que eso es idolatría. Y entonces hay gente que me dice, ay no, pero él nunca dijo herejías teológicamente. Mira, yo ya no sé esto de dónde se lo están sacando. Es que no solo las dijo, las hizo. Y ahí en estas catequesis te vienen todas las referencias para que las revisen. Porque la Iglesia Católica siempre dice la verdad y tiene evidencia. Entonces, ahí está. Entonces, nuestros jóvenes, claro que no entraron por la Iglesia Católica, sino en esta farsa, pues claro que no creen. Pero cuando vengan a la Iglesia Católica y oigan la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y reciban sacramentos verdaderos, entonces claro que en su alma pasa otras cosas. Alguna vez me dijo una persona que me pareció muy curioso su comentario, pero ahora, ¿qué le voy a decir a mi familia? ¿Cómo les voy a decir que esa no es la iglesia y que esta sí es la iglesia? ¿Cómo lo voy a justificar? Y yo decía, mira, ¿cómo le hacías para justificar todo lo que pasa en el modernismo y decir que es la Iglesia Católica? Aquí no tienes que justificar nada, ¿ves? La solemnidad, el amor que se le tiene a Dios, la búsqueda de la santidad. Y allá, tú tienes que explicarles a tus hijos por qué es que el sacerdote permite que a Dios no se le tenga pleistesía y se le tengan un montón de faltas de respeto. ¿Por qué es que se le toca a Dios cuando es Dios y no debería tocársele más que por el sacerdote? ¿Por qué están bailando y pasando patinetas en los altares? ¿No crees esto? Busca videos en YouTube. Iglesia Católica, ¿no? Festejando en el altar. Y todo el mundo está ahí aplaudiendo porque dicen que es una cena. A ver, es un banquete sacrificial, es el Calvario. ¿Sí? Ah, no, porque esa es la iglesia de Satanás, claramente está. Las instalaciones son nuestras.
pero las tienen confiscadas, ¿sí? Ya eso lo vimos pasar aquí en México, cuando la época de los cristeros, así hace 100 años, ¿sí? Entonces, hay que tener memoria y estudios para recordar lo que ha pasado. Entonces, ¿cómo le explican a sus hijos por qué las mujeres vienen vestidas como si fueran a un prostíbulo y los hombres vienen vestidos como si fueran también a un prostíbulo? ¿Cómo les explicabas eso? ¿No? Porque digo, uno en algún momento se empieza a cuestionar como por qué dice esto el evangelio y esto se está haciendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y por qué Bergoglio crea una Sodoma a su alrededor? ¿No me explico? ¿Por qué, si Lutero es enemigo de la Iglesia Católica, él metió su imagen allí? Es que eso de que es que todos tenemos que ser hermanos, no, no, no. ¿Seremos hermanos? Sí, esa rodilla se dobla ante nuestro Señor Jesucristo y se somete en obediencia a los pastores de la Iglesia Católica, a los obispos verdaderos, no los falsos que están por ahí, que consagraron obispos después del 69 cuando el rito ya lo cambiaron, no son obispos. Hay algunos conservadores, no te voy a decir que no. Hay gente conservadora, hay sacerdotes conservadores. Pero ¿y eso qué? No son sacerdotes. No lo son. Entonces, ¿cuándo te absuelven? Cuando tú te estás confesando, no estás quedando absuelto. Porque es como si te fueras a confesar con un laico. Por muy buena persona que sea tu vecina y digas, es que qué bárbaro, hace muchas cosas. Si le confiesas tus pecados, no te van a absolver. Pero un sacerdote, por muy malo que sea, si te absuelve de tus pecados, sí te absuelve. Entonces, esto es importante, ¿eh? Si apenas te estás enterando de esta información, yo te digo una cosa, esto es complejo. Tiene muchas situaciones que hay que comprender. No te rindas. Empieza a ver estos videos de la catequesis para que te vayas enterando cómo ha ido ocurriendo esto y no lo deseches, ¿eh? Porque estas palabras podrían ser tu última oportunidad para salvarte y para salvar a los tuyos. Porque miedo te da el día que se te está muriendo alguien y quieres la extrema unción y sabes que esos no son sacerdotes y no te van a dar la extrema unción. Que te estás muriendo, estás pecado mortal y no conoces un sacerdote verdadero que te absuelva, ¿eh? Entonces, si tú empiezas asiduamente a acercarte a las iglesias católicas, que son capillas muy pequeñas porque nos confiscaron nuestros bienes, pero ¿qué importa? Tenemos una fe verdadera a Cristo, que te acerques para que el día que llegue tu momento o el de alguno que amas, corras por ese sacerdote y le digas, por favor, llegó el momento, dele la extrema unción o deme la extrema unción. O no llegues a esos extremos y constantemente te estés confesando, viviendo una vida de fe y bueno, no te agarren las prisas y las carreras y el agobio. Pero tenemos toda una vida. Dios ha estado diciendo, hay muchas familias que desde el 58 dijeron, yo no acepto estas mentiras. Esto no es verdad. Y se apartaron de esos lugares y han perseverado en la fe. Y hay sacerdotes que tampoco lo aceptaron y hay obispos que tampoco lo aceptaron. Por eso es que la Iglesia Católica sigue perseverando. Hay quien nos llega a decir, a mí me da un poquito entre, no sé exactamente qué experimento, es muy difícil de explicar, pero es que, entonces, tú no estás con Bergoglio, no, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo estoy con la Iglesia Católica, con los verdaderos papas de la Iglesia Católica. ¿Quiénes son? El último, Papa Pío XII. Los de ahora son herejes, traidores, Judas de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se salieron de la Iglesia Católica. Nosotros hemos recibido un depósito de fe de nuestro Señor Jesucristo y estamos defendiendo la Iglesia Católica, cada uno desde su trinchera. Ellos no son de la Iglesia Católica.
Pero es que está vestido como un vicario de Cristo. Ah, sí está vestido, pero no lo representa. Él mismo ha dicho que le va a quitar ese título de vicario de Cristo. No, pues sí, nada más le falta que diga que es vicario de Satanás, porque eso es evidente. Y lo mismo han hecho para atrás Bergoglio, Benedicto XVI, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Pablo VI, Montini y Juan XXIII. Pero sigue perseverando la Iglesia Católica. Una iglesia que es madre, una iglesia que te muestra la doctrina de Jesucristo y que te deja que tú decidas. Que tú decidas. Y ojalá que decidas bien, porque de eso depende tu felicidad eterna o tu infelicidad eterna. Entonces, importante. Y bueno, también te seguimos invitando al retiro que va a haber el día 4, 5 y 6 de octubre en el Estado de México. Hay 2 aeropuertos internacionales muy cerca de aquí, 40 minutos, 1 hora y cuarto. Y te podemos compartir el número de alguien que puede ir por ti al aeropuerto y traerte. Y muy importante, lo va a impartir su excelencia reverendísima, Monseñor Rodrigo da Silva. Y va a haber sacramentos verdaderos, evidentemente, verdadera misa, va a haber confesiones. Si tú nunca te has confesado con un verdadero sacerdote, pues hacer una confesión general como si nunca te hubieras confesado, porque así es, no has sido absuelto. Y va a haber completud de bautizo, porque también cambiaron el bautizo, quitaron exorcismos. Si estás bautizado, pero te quitaron oraciones muy importantes que necesita el alma. Y va a haber confirmaciones. También cambiaron el rito y cambiaron el rito de los obispos. Entonces, te necesita confirmar un obispo verdadero, con verdaderos óleos. Entonces, todo eso está a tu disposición. En verdad, va a ser una experiencia, compartir con un verdadero apóstol de Cristo es algo que, si tú te dejas tocar el corazón, te tiene que cambiar la vida. Te tiene que cambiar la vida. Basta disponerte para que dejes a Dios, que es milagroso, hacer milagros en tu vida, sobre todo los más importantes que son de la conversión. De que tú dejes esa vida de pecado para enamorarte perdidamente de Dios y ser de Él completamente. Dejar de estar en las garras de Satanás. Entonces, pues van a ser 3 días en los que vas a poder convivir con Él, compartir con Él, hacerle todas tus preguntas, todas las dudas que tengas, tráelas, porque si algo tiene la Iglesia Católica son respuestas. Entonces, Él seguramente podrá aclarar todas tus dudas. Y bueno, pues es algo que es necesario de que tú puedas tener. Puedes mandar un mensaje más 52 56 12 06 70 32 para darte toda la información. Y bueno, ya estamos muy cerquita de la fecha, poquito menos de 25 días. Y bueno, Dios te está llamando, se llama el retiro Los Hijos Victoriosos de María Santísima, porque la Virgen siempre triunfa, es la que le pisa la cabeza a la serpiente y es por quien vamos a alcanzar el triunfo y la victoria en estos tiempos que son tan difíciles y de tanta tiniebla, ¿sí? Voy a terminar esta parte de la lectura. Comulgamos para vivir una vida cristiana, profunda y sobreabundante. Fíjate qué importante, ¿eh? Comulgamos para vivir una vida cristiana, profunda y sobreabundante. Comulgamos para santificarnos. ¿Por qué no te estás haciendo santo? Pues porque no es el remedio adecuado en esos lugares. Y aquí, ¿por qué no me estoy haciendo santo si estoy comulgando y todo y recibiendo lo verdadero? Porque tú no quieres, porque necesitas pedir la conversión, porque necesitas vivir la fe como se tiene que vivir. También, porque esto es importante. Oye, Dulce, pero yo también aquí en la tradición veo gente que es muy rebelde, que es muy terca, veo los mismos religiosos que no damos buen ejemplo, ¿no? Me incluyo muchas veces. Ah, bueno, eso a nosotros Dios nos va a preguntar, ¿por qué no te hiciste tan santo como yo te quería hacer? Pero tú sí puedes ser más santo que cualquiera, si tú haces lo que Dios indica. Pero hay muchos que no quieren hacer lo que les está pidiendo Dios. Dejar la vida de pecado, dejar la vida de idolatrarse uno mismo para vivir completamente en la cruz y con Dios. Entonces, hay que hacer esto. Y con esto sí te puedo decir que hay gente santa en la tradición. Y notémoslo,
El deber de comulgar es de derecho divino, pues el Salvador dijo: quien no come mi carne y quien no bebe mi sangre, no tendrá la vida eterna. Juan 6:54. Fíjate, si tú no comes la carne de Cristo y no bebes su sangre, no tendrás vida eterna. Busca comulgar la carne de Cristo y su sangre, búscalo. Ten empeño de buscar a nuestro Señor. Y así realizamos aquel ideal de San Pablo cuando dijo: mi vivir es Cristo. Filipenses 1:21. Por esto, al dar la comunión, dice el sacerdote: que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde tu alma hasta la vida eterna. Esto es algo importante que cambiaron en la liturgia del 58, ya no dicen esto, ¿sí? A nosotros, cada vez que nos dan la comunión, esto dice el sacerdote, ¿sí? Entonces, cambiaron cosas esenciales de la fe. Que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde tu alma hasta la vida eterna. Dentro del elemento sólidamente cristiano y piadoso, comulgar es vivir. Panem nostrum quotidianum, da nobis hodie. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. No es el pan de el sustento económico, que hoy tanta gente tiene tanto miedo, aunque Dios dijo: son más que pajaritos, no tengan miedo, vean primero por el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Hay que ver porque no me falte la comunión diaria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si es necesario que te mudes donde hay una parroquia verdadera, múdate, o una capilla, un lugar sencillo, de lo más chiquito, no importa, allí sí está Dios. Allí sí está Dios, ¿qué te importan las piedras? Importa donde esté Dios. Múdate cerca. Si te faltara el agua, ¿no te mudarías donde hubiera agua? Esto es más que un manantial, necesario para la vida eterna. Y esto dicho, continúo con la lectura, hago con inmenso júbilo la siguiente afirmación. En la medida en que el sacerdote y el cristiano comulgan con la intención primordial de glorificar ante todo a la Trinidad, en esa misma medida, el pan eucarístico se torna prodigiosamente nutritivo y santificante. ¿Por qué me mudé para estar cerca de los sacramentos verdaderos? ¿Por qué dejé todo por Dios? Porque vengo a glorificar a la Santísima Trinidad y en cada Eucaristía pensar eso. Es por ti, Señor, es por ti, Señor, es por ti, Señor. Y entonces tu alma será preciosa. Harás tantos bienes a la Iglesia Católica, tantos bienes a las almas, que cuando tú estés en el cielo verás cuántas almas por ti están en el cielo, cuántas almas por ti no se fueron al infierno y llegaron al purgatorio, pero el purgatorio es bastante doloroso. Nadie en verdad, en su sano juicio, teniendo tiempo, quisiera llegar ahí. Él se torna nutritivo y santificante cuando el sacerdote le da toda la gloria a Dios, por eso celebra el santo sacrificio de la misa, por eso es que no pueden dejar de celebrar todos los días enamorados de Dios, enamorados. Y el comulgante, nosotros esperando ahí, porque quiero darte gloria desde que empieza la misa, desde que estás, ¿no? El otro día para ir a la misa y decir, ya va a ser de mañana, ya te voy a poder comulgar, Señor. Ya voy a poder darte gloria otra vez desde ti mismo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y bueno, eso en las vidas se vuelve algo impresionante, impresionante. Unas vidas que hasta en su respiración están glorificando a Dios, en cada una de sus palabras, en cada uno de sus actos, en cada uno de sus pasos. Estarán glorificando a Dios. Pero Él es necesario. Sin Él, esto te podría decir que se vuelve prácticamente imposible. Bueno, pues vamos a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por su excelencia reverendísima Monseñor Rodrigo da Silva. Damos gracias a la Santísima Trinidad por el privilegio inmenso que es para nuestra Iglesia Católica. Le suplicamos que lo bendigan, que lo defiendan, que lo protejan y que lo hagan santo. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Que Dios me los bendiga y si Dios nos lo permite, nos vemos en otra transmisión hasta concluir este libro de la Santa Misa. Enamórense del santo sacrificio de la misa. Luchen como iglesia militante para extender la misa de nuestra iglesia católica, la única.